les hablaré de las razones trigonométricas. Para entender este tema, debemos saber las características de los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados y que además tiene un lado que es más grande que los otros dos. Ese lado se llama hipotenusa. Generalmente se representa con la letra H y que los otros dos lados se llaman catetos. Ya en trigonometría es obligatorio tener un ángulo de referencia. Ya este ángulo de referencia le pone apellido a los catetos. Uno se llamará cateto opuesto y el otro se llamará cateto adyacente. Veamos los dos ejemplos del triángulo verde y del triángulo rosado, donde están los ángulos de referencia en diferente posición. Para el triángulo verde, el cateto opuesto queda en la parte de abajo. Como su nombre lo indica, es el cateto que está opuesto al ángulo de referencia. Nuestro ángulo de referencia θ está en la parte de arriba, por lo tanto su cateto opuesto estará del otro lado. Y el cateto que tiene al lado se llama cateto adyacente. Lo vamos a abreviar con las letras EA. Bien, el cateto adyacente es aquel que forma el ángulo de referencia con la hipotenusa. Entonces fíjense que en este triángulo rosado, el cateto opuesto es la línea del triángulo que está aquí de manera vertical. Será el cateto opuesto, está opuesto al ángulo. Y el lado que está al lado del ángulo se llama cateto adyacente. En fin, el primer lado que hay que identificar es la hipotenusa, pues es el lado más largo y no podríamos equivocarnos identificándolo. Bueno, ahora vienen las razones. ¿Qué son las razones? Las razones son una división o un cociente entre dos magnitudes. ¿A qué magnitudes se están refiriendo aquí? Se están refiriendo a la hipotenusa, al cateto adyacente y al cateto opuesto. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer? 6 combinaciones. ¿Cuáles son esas y qué nombre tienen? Aquí la vamos a presentar. Bueno, observemos entonces cada una de las razones del triángulo rectángulo y su nombre en trigonometría. Cateto opuesto sobre hipotenusa se llama seno del ángulo. A coseno del ángulo le corresponde la razón cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esos son los nombres que le colocaron. Fíjense, ya esas son las tres principales, pero ahora vienen las tres inversas. Si aquí la abreviatura del seno es CO sobre hipotenusa, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, el inverso es aquella razón que tenga hipotenusa sobre cateto opuesto, que está aquí en la parte de abajo. Y esa razón inversa del seno se llama cosecante. Ahora, para la inversa del coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, la inversa será entonces hipotenusa sobre cateto adyacente. La razón trigonométrica es secante. Para la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, su inversa será cateto adyacente sobre cateto opuesto y es la cotangente. Entonces aquí tenemos las 6 relaciones trigonométricas con su respectiva abreviatura. Bueno, esas debemos ir aprendiéndolas poco a poco. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación de estas relaciones trigonométricas. Dice el siguiente ejercicio: determina las 6 razones trigonométricas para los ángulos beta y alfa en el triángulo dado. Como podemos observar, el triángulo nos ofrece dos datos y los ángulos. Este dato de 7 y este dato de 5. Si primero me voy a ubicar en el ángulo alfa, el 7 será entonces mi cateto ¿qué? Opuesto, será el 7. Y si me sigo ubicando en ese ángulo alfa, el 5 será mi cateto adyacente, que serán 5. Bueno. Bien, nos hace falta un dato, nos hace falta aquí el lado más grande que se llama como hipotenusa. Bien, la hipotenusa la podemos hallar mediante un teorema que ya sabemos que se llama el teorema de Pitágoras, que dice que hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto a la 2.
Cuando resolvemos eso, vemos que queda raíz de 74. ¿De dónde sale el 74? Sumamos 5 a la 2 que es 25 más 7 a la 2 que es 49, da 74. Nos queda que la hipotenusa es 8.6. Entonces tenemos que hipotenusa es igual a 8.6. Entonces fíjense, ya tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa ubicados en el ángulo de referencia alfa. Ya con esos datos nosotros podemos resolver las relaciones trigonométricas que nos están pidiendo allí. La primera razón trigonométrica es seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 7 dividido entre 8.6. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 5 entre 8.6. Tangente, cateto opuesto que es 7 sobre hipotenusa, sobre cateto adyacente, perdón, que es 5. Cotangente, lo contrario de la tangente, 5 entre 7. Secante, lo contrario del coseno, 8.6 entre 5. Y cosecante, lo contrario del seno, es 8.6 entre 7. Bien, vamos a resolver todas esas divisiones con la calculadora y ahí hallaremos las razones trigonométricas para ese triángulo en particular. 7 entre 8.6 me da 0.81 aquí. 5 entre 8.6 me da 0.58. 7 entre 5 me da como resultado 1.4. 5 entre 7, 0.71. 8.6 entre 5, 1.72. Y 8.6 entre 7, 1.22. Bien, allí tenemos entonces el ejercicio resuelto. Sean felices.